Arnaldo Bocco es economista y es un exdirector del Banco Central de la República Argentina. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Pasamos de un banco neoliberal a un banco moderno con esta reforma de la Carta Orgánica? Parece un poco forzado. Pasamos de un banco que fue funcional al modelo de los 90 en la Argentina, con un componente muy importante de algo más fuerte que el neoliberalismo, que fue el monetarismo, con un enfoque centrado netamente en el criterio monetario de manejo y estrictamente ceñido al tema de inflación, a un banco que está en sintonía con el conjunto de la política económica. De tal manera que volvió un poco a ser como era el modelo de Perón en los años 70, un banco con mayor intervención en la regulación del ciclo económico, con mayor posibilidades de administrar la oferta crediticia que la que tenía la Carta Orgánica, que está vigente aún hasta hoy, hasta que se aprobó esta media sanción que tiene el proyecto, y evidentemente tiene otro concepto de la política fiscal, o sea, como pasa con la Reserva Federal, el Banco de Brasil o los bancos básicamente asiáticos. El Banco Central, al decir que interviene en estabilizar el ciclo económico y procura mantener el nivel de empleo, además de luchar contra la inflación, le genera una perspectiva mucho más abierta, una comprensión del problema macroeconómico que es distinto al que tenemos hoy. Para algunos sectores de la oposición, ¿ven en esta reforma algún temor respecto a la inflación, a la emisión de moneda, la falta de control por un cambio también que va a haber en el sistema de información del banco? Y el uso de las reservas, ¿no? El uso de las reservas ya estaba prácticamente permitido por la ley anterior, sí. Y lo que había era un artículo que determinaba lo vinculado con la cantidad de dinero necesario para sostener en dólares la emisión monetaria. Yo creo que eso, a ver, hoy lo va a decidir el directorio del Banco Central, y el directorio del Banco Central no se va a suicidar. O sea, sabe cuáles son los componentes necesarios para calcular cuánto es la circulación monetaria, el incentivo a lo que se llama M1, M2, que son los sistemas de depósito en cuentas a la vista y el proceso de administración de la moneda. No creo que sea ese el problema más serio. Seguramente la oposición tiene algo que decir, pero a mí me pareció muy pobre el planteo que hizo la oposición, señalando que la amenaza es la inflación. No ese es el problema de fondo. El problema que tiene hoy el Banco Central es que tiene mucha rigidez para actuar, y evidentemente la Argentina necesita más crédito y necesita mayor... A ver, lo que se aprobó es que la Argentina no va a tener default. ¿Está claro? No. O sea, desde el momento que el Banco Central tiene capacidad de ampliar la oferta de crédito al sector público con los adelantos al Tesoro, no hay cero riesgo de que la Argentina no cumpla su compromiso. ¿Y ahí por qué no hay más riesgo de perder, digo, que en la base monetaria, en la cantidad de billetes, haya menos respaldo de reservas? Porque no tiene ninguna incidencia eso. Si tomamos la Reserva Federal y ustedes dividen la cantidad de dólares circulante con relación a las reservas en oro que tiene, la onza Troy, que está a menos $2.000, costaría $18.000. Sí, pero convengamos que hay un fenómeno extraeconómico, que es el fenómeno de confianza. Digo, la economía argentina parece que es distinta a la economía de los Estados Unidos. Bueno, sí, acá hay más confianza que en Estados Unidos. ¿Usted dice que la gente confía más en la economía argentina que en la de Estados Unidos? Los argentinos probablemente confían más en Estados Unidos, los norteamericanos no. ¿Y usted dice que los norteamericanos confían más en la Argentina que en ellos? No, yo no dije eso lo dijiste vos. No, bueno, yo te trato, para que lo entendamos, digamos. No. Lo que estamos hablando ¿Es más confiable la economía argentina que la economía norteamericana? Miren, lean las declaraciones de Bernanke del día de ayer. Solamente. No las leí. ¿Habló Argentina? No, habló de que Estados Unidos es decepcionante cómo se comporta la economía. ¿Y la Argentina? Y la Argentina, que ha tenido crisis... No en el periodo presente. No, por eso. En los últimos 12 años hemos tenido una situación de expansión. Estados Unidos no tuvo situación de expansión, ni que hablar de la situación de Europa. Lo que pasa es que no discutimos el problema de fondo. El problema de fondo es que el mundo cambió. Y los países emergentes van camino a ser más importantes que los desarrollados. Los desarrollados no tienen posibilidades de expandirse. Entonces, en ese marco, es evidente. El mismo Bernanke hace 2 meses declaró que hay que imitar de los países emergentes buena parte de la política aplicada. Y hay una nota de Stiglitz de ayer muy interesante en el sentido de decir, bueno, recuperemos la soberanía de la política pública, porque si no, no hay posibilidad de salirse. Lo escuché un hombre, Hermes Wiener, que supongo usted coincidirá, no se puede considerar de derecha. Y dijo, el problema es hacer análogo el Banco Central a un Banco Nación, o sea, que intervengan en el incentivo a la economía. Mire, yo lo escuché a Wiener y le digo la verdad, no voy a decir lo que pienso, pero dígalo, quiero hacerlo respetuosamente porque le tengo mucho afecto. Me parece que por lo menos que se nutra de alguna información mínima para hablar, porque yo creo que habla de cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué dijo, una burrada? Sí. No en esa...
porque no la escuché, pero he escuchado miles de entrevistas, porque escucho radio, y la verdad que las cosas que dice son de una elementalidad no propia de alguien que es líder de la oposición. Yo creo que, me parece que hay un grado de minimización, con lo cual se cae en un espacio prácticamente de lenguaje común al hablar de temas que son eminentemente técnicos, digamos. El Banco Nación tiene su capacidad. ¿Los bancos qué son? Administran una mercadería que se llama plata. La plata que no es del banco, la plata es de quien la deposita, y el banco intermedia, por eso tiene requisitos de otra naturaleza. El Banco Central no le presta a los particulares. En el mundo, incluido Brasil y México, aún hoy la política de comercio exterior la hacen los bancos centrales. Así que imagínense hasta dónde estamos atrasados nosotros. Este modelo de Banco Central que propone el Poder Ejecutivo, cuénteme en qué otras economías es parecido. Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, varios países asiáticos, muchos, China, etcétera, donde el Banco Central tiene capacidad de regular la intervención en la economía, generar condiciones de oferta crediticia, bajando los encajes por regiones, como tiene ahora acá, que ya estaba, pero también lo puede resolver en términos de sectores económicos, porque va a financiar, bajando con determinados instrumentos que tiene la política financiera que hace el Banco Central, por ejemplo, la oferta de crédito para determinada clase de inversiones, o para el comercio exterior, o para una cantidad de actividades que la economía puede promover. Hay dos bancos centrales en el mundo en este momento en pugna como modelo. Europa, que generó la Grecia que tenemos hoy, la Italia que tenemos hoy, la España que tenemos hoy, y la próxima Grecia que se llama Portugal. Y la Reserva Federal, que emite sin control y sin embargo no tiene problemas de inflación. O sea, no digo que la inflación no sea un problema, pero la respuesta a la inflación no es un problema que se ejerce solamente con el control monetario, se hace con política de inversión. Ahora, otro punto que critica la oposición, que usted me dirá por qué cree que lo hacen, es que en realidad esta reforma apunta a que el gobierno se haga de recursos, que necesita recursos. Pero si yo tengo una cantidad de reservas, 30 y pico mil millones de dólares, 40.000, que me permiten sostener la expansión de la base monetaria, y todo lo que esté por encima, 6, 7 mil millones, lo puedo destinar, por ejemplo, a honrar los compromisos externos, a volcarlo a la economía interior, a financiar inversiones importando tecnología. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si evidentemente el problema no es tener muchas reservas. Argentina tiene muchas reservas. Podría tener más, y es bueno tener más reservas, sí. Pero tenemos una dosis de reservas que no tuvimos nunca, de manera que, como exportación e importación, en la sumatoria que hay de exportaciones e importaciones, no existió en la historia. Nosotros desde el año 70 al 2003, 2004, tuvimos 25 mil millones de dólares de exportaciones. Ahora estamos arriba de 80 mil. Usted decía, la inflación es un problema. Es un problema. Por de pronto es un problema saber cuánto es. ¿Usted coincide con los datos del INTEC? ¿Coincide con las medidoras privadas? En ningún lugar se puede coincidir, ni acá, ni... Digo, si en la Argentina se midiera la inflación como se mide en Estados Unidos, lo fusilan a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque no mide alimentos. La inflación de Estados Unidos se mide de otra moda, que es un poco lo que se había propuesto hace un tiempo. O sea, lo que se llama core inflation, que es la parte central de la inflación, se analiza de otra manera. Entonces, yo creo que la inflación es social. Cada capa social tiene un grado distinto de inflación. Pero digo, la inflación en la Argentina es relativamente alta con relación a lo que fue el proceso histórico previo. ¿De qué hablamos? ¿Un 20%? La que fuere, porque índice de precios mayorista es uno, la inflación de precios del consumidor es otra. Precio del consumidor. Y no hagamos... el precio del consumidor mide nada más que el consumo de clases media altas para arriba. Es decir, porque... Diga, un índice, convengamos en un índice. El índice para medir la situación económica es el índice de precios implícito, con el cual se deflacta el Producto Bruto. No, me liquidó con lo que se deflacta, me liquidó. Entonces, ese contexto le va a dar una inflación mucho más baja, que es la inflación promedio del sistema, entre mayoristas, minoristas, salarios, etcétera. Pero digo, el IPC, que difunde cada mes en la capital federal estamos discutiendo del Banco Central. ¿El Banco Central sirve para esto? Bueno, el Banco Central puede hacer una parte del proceso de retener determinadas políticas para combatir la inflación, pero no todas. Para tener seguramente una caída... Pero no generarla como teme la oposición, de que esto no va a desembocar en un proceso... No. La oposición teme muchas cosas y la verdad que no hace desarrollo de sus propias ideas, que es lo que realmente le hace perder terreno, digamos. O sea, es de lugar común las cosas que dice. Creo que este es un paso muy interesante que le va a permitir el grado de flexibilidad más grande al Poder Ejecutivo. Como lo dije recién, tiene posibilidades de hacer adelantos al Tesoro para cerrar las cuentas públicas en un momento donde la economía mundial se ha desacelerado, pero no necesariamente en la Argentina va a tener un colapso como algunos lo están señalando. Tengo que hacer un pensamiento en voz alta. Me pasa últimamente que con los economistas no quieren hablar de la inflación durante años, de lo único que hablamos de la inflación.
Pero el problema de fondo de la Argentina es la inversión. Porque si yo aumento, si usted tiene 4 manzanas y 4 compradores, va a tener una disputa por las manzanas enorme. Seguro. Si tiene 2 manzanas y 4 compradores, va a ser tremendo. Si tiene 16 y 4 compradores, Está claro. Doctor, el precio baja. Gracias.